Paciente en decúbito supino o en sedestación con el miembro a examinar colgando de la camilla a partir de la rodilla y el miembro contralateral flexionado y apoyado sobre la mesa. El examinador sujetará un tercio inferior de cara anterior del muslo con una mano. Se le solicita al paciente rotación externa del muslo sobre pelvis, llevando el pie hacia el interior. Otra variante es el paciente en decúbito supino. Se le pide que realice una rotación interna de pie. Se palpa la región de trocánter mayor. Paciente en decúbito supino o sedestación con pierna colgando en la orilla de la camilla, miembro contralateral flexionado y apoyado sobre la mesa para estabilizar pelvis. El examinador estabiliza un tercio inferior de la cara anterior del muslo y se le solicita una rotación interna del muslo sobre la cadera. Paciente en decúbito supino o sedestación, se le solicita la flexión del muslo sobre la pelvis, manteniendo la rodilla en flexión durante el movimiento. Se ubicará resistencia sobre el tercio distal del muslo en cara anterior. Paciente en plano inclinado o en decúbito supino. Se solicita al paciente deslizar el talón sobre la cara interna de la tibia opuesta, realizando un movimiento de flexión en abducción y rotación externa. El examinador coloca resistencia en tercio distal del muslo y en malleolo interno, en dirección hacia abajo. Paciente en sedestación con pies colgando de la camilla. Examinador fija tercio distal de cara anterior del muslo y coloca una resistencia en cara anterior de tobillo. Se le solicita al paciente una extensión de la pierna sobre el muslo, evitando cualquier componente de rotación. Otra variante es pedirle al paciente la extensión de la pierna sobre el muslo, tratando de levantar un poco de la camilla. Paciente en decúbito prono con los miembros inferiores extendidos. Examinador fija en cadera. Se le solicita al paciente movimiento de flexión en un plano sagital. Para evaluar los isquiotibiales internos se pondrá la tibia en rotación interna y se le pide la flexión al paciente. En este caso, para diferenciar del bíceps femoral, se genera ligera rotación externa de la tibia y se le pide una flexión al paciente. Paciente en decúbito supino, se le pide que realice una flexión. Se coloca el eje en cóndilo femoral externo, brazo fijo en línea media longitudinal de muslo hacia trocánter mayor y brazo móvil en línea media longitudinal de pierna hacia malleolo externo. Paciente en decúbito prono con fémur estabilizado con una almohadilla colocada en cara anterior, se coloca el eje en cóndilo femoral externo, brazo fijo hacia trocánter mayor y brazo móvil hacia malleolo externo. Paciente en decúbito lateral, la pierna a evaluar es la de abajo. Se le solicita una dorsiflexión más inversión. En este caso estaría haciendo una aducción y supinación del pie. El examinador colocará resistencia en cabeza del primer metatarsiano. Paciente en decúbito lateral, pierna a evaluar es la de abajo. Se le solicita una plantiflexión más inversión. En este caso estaría haciendo una aducción y supinación del pie.
Examinador coloca resistencia en cabeza del primer metatarsiano. Paciente en decúbito lateral, pierna a evaluar es la de arriba. Se le solicita una plantiflexión más eversión. En este caso estaría haciendo una abducción. Examinador coloca resistencia en cabeza del quinto metatarsiano. Paciente en decúbito lateral, pierna a evaluar es la de arriba. Se le solicita una dorsiflexión y eversión del pie. En este caso haría una abducción. Examinador coloca resistencia en cabeza del quinto metatarsiano. Para tríceps sural se cuentan con 2 pruebas. Paciente en bipedestación, se le pide que realice una flexión plantar y se comienza a evaluar si lo puede hacer sin ayuda, para estabilizar. Paciente en bipedestación, se le pide al paciente que realice una flexión plantar, en este caso puntitas, con pierna contralateral en flexión sin apoyo. El examinador se coloca detrás del paciente y pone una ligera resistencia en hombros y se evalúa. Para evaluar únicamente sóleo e inhibir los gastronemios, se le pide al paciente que realice lo siguiente. Paciente en bipedestación, pierna a evaluar en flexión de muslo y flexión plantar sin apoyo, y pierna que no se evalúa en flexión de muslo y sin apoyo. Paciente en decúbito supino, pie en reposo sobre la mesa en posición indiferente, examinador sujeta lateralmente la primera falange. Se le pide al paciente que haga flexión plantar de segunda falange sobre la primera. Paciente en semisedestación con pie en reposo sobre la mesa en posición indiferente. Examinador sujeta el metatarso, se le pide al sujeto la flexión de la primera falange sobre la primera. Paciente en semisedestación, pie en reposo sobre la mesa en posición indiferente. Examinador sujeta el metatarso dejando libre el primer metatarsiano. Se solicita al paciente abducción del dedo gordo del pie. Paciente en semisedestación, pie en reposo sobre la mesa en posición indiferente. Examinador sujeta el metatarso dejando libre el primer metatarsiano. Se le solicita al paciente aducción del dedo gordo. Es palpable en cara plantar del primer espacio. Paciente en semisedestación, pie en reposo sobre la mesa en posición indiferente. Examinador sujeta el metatarsiano y se le pide flexión plantar de falange proximal. Paciente en semisedestación con pie en reposo. Examinador sujeta el metatarso. Se le solicita al paciente la aducción de los 3 últimos dedos del pie. La palpación de este músculo es imposible. Paciente en semisedestación, pie en reposo sobre la mesa. El examinador sujeta el metatarso. Se le solicita al paciente la aducción y abducción del segundo dedo del pie y la abducción del tercer y cuarto dedo de los pies. Palpación posible en los espacios intermetatarsianos en cara dorsal del pie.
Paciente en semisedestación con pie en reposo sobre la mesa. El examinador sujeta la parte externa del metatarso. Se le solicita al paciente la flexión de la falange proximal sobre el metatarso. Palpación posible en parte medial de la cara plantar del quinto metatarsiano. Paciente en semisedestación con pie en reposo sobre la mesa. El examinador sujeta metatarso dejando libre el quinto metatarsiano. Se le pide al paciente hacer una abducción del quinto dedo. Palpación posible en el borde externo del quinto metatarsiano. Paciente en supino o sedente, pie relajado sobre la camilla. Se evalúa de la segunda a la cuarta falange. Examinador coloca una ligera resistencia en falange proximal. Se le solicita al paciente la extensión del dedo. Paciente en posición supina o sedente, pie relajado sobre la camilla. Examinador coloca una ligera resistencia en falange distal del primer dedo. Se le solicita al paciente realizar una extensión del primer dedo. Paciente en bipedestación con el pie evaluar un poco fuera de la camilla. Se le pide que realice una inversión. Se coloca el eje en inserción del tendón de Aquiles. Brazo fijo, línea media longitudinal. Brazo móvil, línea media de calcáneo. Paciente en bipedestación con el pie evaluar un poco fuera de la camilla. Se le pide que realice una eversión. Se coloca el eje en inserción del tendón de Aquiles. Brazo fijo, línea media longitudinal. Brazo móvil, línea media de calcáneo. Paciente en decúbito prono con rodilla flexionada a 90 grados. Se le pide que haga una plantiflexión. Se coloca el eje en malleolo externo o calcáneo lateral. Brazo fijo, cabeza de peroné y brazo móvil en base de quinto metatarsiano. Paciente en decúbito prono con rodilla flexionada a 90 grados. Se le pide que haga una dorsiflexión. Se coloca el eje en malleolo externo o calcáneo lateral, brazo fijo en cabeza de peroné y brazo móvil en base de quinto metatarsiano. Paciente en decúbito supino. Se realiza una rotación más inclinación contralateral de cabeza. Si se quiere evaluar el lado derecho, se realiza el movimiento hacia el lado izquierdo y viceversa. Paciente en decúbito supino. Se realiza una flexión más inclinación contralateral de cabeza. Si se quiere evaluar el lado derecho, inclinas hacia el lado izquierdo. Paciente en decúbito supino. Se realiza una rotación homolateral más inclinación contralateral de cabeza. Si se quiere evaluar el lado izquierdo, roto hacia el mismo lado. Paciente en decúbito supino. Se realiza una extensión más inclinación contralateral. Si se quiere evaluar el lado derecho, inclino hacia el lado izquierdo. Paciente en sedestación con piernas colgando de la camilla. Se le solicita al paciente una flexión del cuello para llevar a cabo la elongación de la musculatura. Paciente en decúbito supino, codos flexionados y manos por encima de la cabeza. Se solicita al paciente flexión de columna cervical, levantando la cabeza y separándola de la mesa, con la barbilla hundida aproximada hacia el esternón. El examinador ejerce resistencia en la frente en contra del movimiento.
Paciente en decúbito supino, codos flexionados y manos por encima de la cabeza. Se le pide al paciente que realice como una antepulsión. El examinador coloca resistencia en la frente contra el movimiento. Paciente en decúbito supino, codos flexionados y manos por encima de la cabeza. Se le solicita al paciente una flexión anteroexterna del cuello. Examinador coloca resistencia en región temporal de la cabeza en dirección oblicuamente posterior. Paciente en decúbito prono, codos flexionados y manos por encima de la cabeza. Se le solicita al paciente una extensión posteroexterna del cuello con cabeza girada hacia el lado de la prueba. El examinador coloca una ligera presión contra la cara posteroexterna de la cabeza en dirección hacia anterior. Paciente en decúbito supino con piernas extendidas. No se requiere fijación. Se le pide al paciente que realice lentamente incurvación del tronco completando la flexión de columna. Se evalúa de 3 formas: con manos atrás de la cabeza, con brazos cruzados y con brazos extendidos hacia adelante. Dependiendo de cuál logre, se le va dando la calificación. Otras variantes, si el paciente no puede realizar las pruebas anteriores, es colocándole una cuña. Paciente en decúbito supino sobre superficie firme, los brazos cruzados sobre el pecho. Se le solicita al paciente elevar las piernas hasta la posición vertical de una en una, manteniendo rodillas extendidas. Paciente bascula posteriormente la pelvis para aplanar región lumbar sobre mesa y en esta posición se desciende lentamente las piernas. Se vigila postura lumbar. Paciente en decúbito supino. Se estabilizan piernas con apoyo en muslo o bien sin fijación. Se le pide al paciente realizar una flexión con rotación de tronco y que mantenga la postura. Se va evaluando al paciente con diferentes variantes, con las manos entrelazadas por detrás de la cabeza, con los brazos cruzados en el pecho y con los brazos extendidos hacia adelante. Otras variantes, si no puede hacer las anteriores, es pedirle al paciente que trate de acercar costillas derechas a la cadera izquierda. Y en la siguiente se le pide al paciente que trate de elevar la cadera derecha o izquierda.